para que vean la presentación y demás. Y después pasamos al Excel, donde vamos a ver cómo se hace la carga del Excel, ¿sí? Después que muestre eso, sí, vamos a las preguntas. Porque por ahí preguntan algo y lo vemos acá. Bien. Esto es un trabajito que se ha mandado, tengo dos acá para mostrar. Por ejemplo, introducción, vieron que hay que presentarle una especie de informe. Introducción es una pequeña introducción, los objetivos del trabajito, las herramientas que utilizaron, ¿sí? Excel, cinta métrica, un cuaderno, lo que sea, ¿sí? Descripción del procedimiento, es que describir cómo tomaron las medidas, ¿sí? Y algunas fotitos, por ejemplo, acá hay algunas fotos de cómo se fueron haciendo las mediciones de la persona sentada, parada, ¿sí? De las estaturas, el alcance de brazo y demás. Profe, Sí, ¿las fotos es de todos los que tenemos, a todos no, los que medimos o no, no, algunas? no. Acá, por ejemplo, hay una, dos, tres, cinco fotos, con eso es suficiente. Mostrar algunas fotos de la medición de posiciones de pie y posiciones de sentado. Con eso ya es suficiente. Después, bueno, métodos de medición, algunas cositas, algunas investigaciones sobre antropometría que se pide. Y las tablitas. Ahora vamos a ver qué pasa con las tablitas. Fíjense acá. Esperen que voy a aceptar a alguien. Acá esta persona escribió la persona 1, femenino, 2, masculino, 3, femenino, 4, masculino, 5, femenino, 6, femenino, 7, masculino, 8, femenino y 9, femenino. O sea, se midieron a 9 personas en este trabajo. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que llenar en el Excel son las mediciones que van haciendo. Ahora lo vamos a ver en el Excel cómo lo vamos haciendo. Pero van midiendo y van agregando. Si la persona 1 es Juan, o la persona 2 Juan masculino, Juan, alcance vertical sin agarre tanto, alcance tanto, estatura tanto, 1,81, ¿sí? En milímetros, en centímetros, en las mediciones que ustedes quieran. ¿Sí? Tanto de sentado como de parado. Y después vienen las tablitas que vamos a hacer de los percentiles y las conclusiones. Hay otro similar, ¿sí? Introducción con algunas imágenes, objetivos, procedimiento, ¿sí? Para efectuar la tarea no se consideró una misma silla, el lugar de instrumento utilizado, o sea, escribir si utilizaron una misma silla o no, dónde fueron tomadas las mediciones y demás. Se midió en medidas de a pie y de sentado. Para la evaluación de peso se considera directamente a la persona suponiendo correcto. ¿Sí? Se le pregunta a la persona. Las tablitas, lo mismo, la persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las medidas, esto es lo que uno va escribiendo. ¿Sí? Estos números los voy escribiendo yo a medida que voy midiendo. ¿Sí? Fíjense que son todos más o menos similares. Altura de la rodilla 440, 490, 470, 450, 430, 530, 450. Profe, si hago con 1 centímetro, después lo tengo que pasar a milímetros, ¿no? Ahí se No, anota. no lo puedes hacer todo en centímetros. Lo importante es mantener la unidad en todas las personas con la misma unidad, o sea, el mismo número. Si a la persona 1 lo mido, lo pongo en centímetros, a la persona 2 también en centímetros y a todas en centímetros. ¿Sí? Porque si no, si a uno lo pongo en centímetros, a otro pongo en milímetros y otro en metros, después cuando hago la cuenta me va a dar Ah, mal. bueno, gracias. Claro, profe, yo uso el metro. No hay problema, no hay problema. O sea, con cualquier cosa que usen pueden ponerlo en centímetros. ¿Sí? Si Genial. miden 1,6 metros es 160 centímetros. Las tablas, que ahora vamos a ver cómo se hacen. ¿Sí? Esto lo saca solo Excel. ¿Sí? Los percentiles, bueno, una explicación. Acá, bueno, otra vez algunas, a ver, fíjense que hay solamente 3 fotos de una sola persona midiéndola. No importa si tienen que hacer más. O sea, no hay problema con eso.
los instrumentos, ejemplos, conclusiones y bibliografía que utilizaron para hacerlo. ¿Sí? Sí, es una cosita de 6, 7 hojitas nada más, no es algo tan complejo. Eso sería lo que habría que, el presentable, digamos, ¿no? Lo que habría que presentar. Más o menos así. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Hola, profe. Sí, sí. Buenas Hola. tardes. Yo ¿Cómo entré va? tarde, hace No 5 hay problema. minutos. Recién estamos empezando a mostrar algunos trabajos de antropometría que ya fueron entregados. ¿Nos va a mandar como para tener una guía como ejemplo? No, porque si no lo van a copiar y pegar, pero lo pueden hacer tranquilamente. La idea es que hagan lo que ustedes crean, no que se copien de otro lado. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que desarrollen, que investiguen, busquen, desarrollen y hagan. ¿Sí? Si está mal no van a recursar, así que no pasa nada. Ok. ¿Vamos al Excel? Ok. Bien. Acá hice un pequeño Excel, tiré algunas nada más, no todas, ¿sí? Por ejemplo, medidas en centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hay más, son 16 por cada una, ¿no? Por ejemplo, estas son en medidas de sentado. Seleccioné algunas al azar, ¿sí? Medidas de sentado, ¿no? No puse todas. Y no completé todos los datos, solamente completé algunos. ¿Sí? Por ejemplo, 7 personas, ¿sí? Ustedes van a tener 7 personas y lo van a tener en blanco todo esto. Entonces miden a la primera persona y escriben 120 centímetros, la altura de la cabeza al asiento. La segunda persona es 115 centímetros. La tercera persona es 109 centímetros. La cuarta, 115. Y así van escribiendo todo, ¿no? Por ejemplo, altura hombros asiento es 65 centímetros. La segunda persona es 66. La otra 72. La otra 70. La otra 61. Y 68, 70. ¿Sí? En esta tabla ustedes escriben sus mediciones. ¿Sí? Lo que ustedes miden va en esta tabla. ¿Hasta ahí vamos? O sea, en esa tabla escribiríamos lo que ya escribimos en la anterior tabla. ¿Cómo? Pasamos ¿Cuál lo anterior? que usted O nos sea, dio. estas son las medidas que sacamos, nada más. Acá iría lo que ustedes ponen Sí, lo que usted nos pasó como modelo en el trabajo práctico. exactamente, en esa tablita. En esa tablita lo hacen directamente en un Excel, ¿sí? La cargan en el Excel directamente y la van cargando acá. Así ya después ya queda acá. ¿Sí? Lo pueden escribir a mano, pero después lo pasan al Excel. Porque acá, donde vamos a bajar, viene la parte complicadita. No es complicada, pero bueno. Requiere de algunos pasos para saber. A ver, yo voy a dar esto, les voy a explicar cómo se hace. Ustedes lo van a intentar hacer y la próxima clase me dicen cómo les fue. Y vemos si hace falta repasarlo de nuevo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar todo. Media y desviación estándar, ¿sí? La media es el promedio, es un promedio, o sea, calcula un promedio. Y desviación estándar es una función que se llama así. Ambas tienen que estar una por cada medida, ¿sí? Todas las alturas de cabeza y asiento tienen una media, ¿sí? De todas las personas, ¿sí? Y una desviación estándar. La altura de ojos asiento va a tener un promedio. Fíjense, cuando yo selecciono todo, acá ya me dice el promedio, ¿sí? No me dice la desviación estándar. Selecciono todo. No puedo mezclar así, o sea, no puedo mezclar las personas. Tengo que mezclar las medidas. Promedio. Entonces, en media y promedio es lo mismo. Voy a escribir más o igual para ingresar una fórmula en Excel, se escribe igual. Promedio, y acá ya me sale promedio, ¿sí? Y me dice, devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, ¿sí? Doble clic y me dice, ¿promedio de qué? De todo esto. Cierro paréntesis y me tira el promedio. ¿Sí?
¿Me siguieron? Perfecto. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, si quiero hacer altura ojos asiento, pongo de nuevo igual, promedio, doble clic a promedio, y ya me abre paréntesis y me dice promedio de qué, número 1, número 2. Yo puedo seleccionar uno por uno, ¿sí? O puedo arrastrar, acá estoy en altura ojos asiento, entonces arrastro y selecciono todo, la altura ojos asiento. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Y ya me tiré el promedio. Profe, y ¿Sí? de esa celda de promedio, ¿puedo arrastrarla para abajo? Bien, No. y a eso iba. Ahora, en esta crucecita, cuando se me transforma, o sea, cuando esté seleccionada, abajo aparece un puntito negro, un cuadradito más negrito. Si yo me posiciono ahí, me aparece una cruz oscurita, yo aprieto y arrastro, y ya me calcula todos los promedios de las de abajo, ¿sí? Por ejemplo, esta me va a decir que hay un error que está dividiendo por 0 porque no hay datos. Entonces, por ejemplo, altura codo-asiento es 45, 54, 43, ¿sí? 48, 49, y fíjense cómo me va cambiando el promedio, ¿sí? 90 y me tira el promedio para cualquier lado, ¿sí? 50, 47. Y ya me va calculando el promedio. En estas me va a seguir tirando división 0, que hay un error, porque no tengo datos, ¿sí? Pero, de nuevo, yo selecciono una o dos, me posiciono acá en la crucecita, arrastro para abajo y ya me hace la fórmula solo. ¿Sí? Lo mismo con la desviación estándar. Igual, desviación estándar hay muchas. Nosotros usamos desviación estándar básica, desvesta, ¿sí? Y lo mismo, me dice desviación estándar de qué? De todos los primeros valores. Cierro paréntesis y listo. ¿Sí? Arrastro y ya está, me calculó todas las desviaciones estándar. ¿Profe, qué sería una desviación estándar? Qué buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver. Que lo explique mejor Wikipedia. Una desviación estándar es un valor estadístico. ¿Se acuerdan de este grafiquito que vimos en la clase anterior? Sí. ¿Sí? Bueno, es la letra sigma de la formulita. Fíjense que acá en nuestra formulita, que tenemos acá, no la encuentro ahora, bueno, teníamos la letra sigma, ¿sí? Es una medida que se usa para saber qué tan dispersa es esta curva, ¿sí? O sea, a ver si acá lo dice, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. O sea, esta curva puede ser así, puede ser mucho más amplia o mucho más cerradita, ¿sí? ¿Qué Usted, quiere profe, decir eso? perdón, profe, Por- usted lo había explicado con los espacios de las personas, ¿se acuerda? claro, eso, Cómo se por acercaban, ejemplo, cómo se alejaban las filas. exactamente. Por ejemplo, todos estos valores, ¿sí? 120, 115, 109, 115, 120 y 115. Están muy cerca, ¿sí? Si yo, a ver si puedo tirar un gráfico. No me va a tirar acá el gráfico porque tengo pocos valores. Bueno, no importa. O sea, son todos valores muy cercanos. El más chico es 109 y el más grande es 120. Si en vez de tener esos valores yo tuviese 100, 140, 156, 168, 99, 120 y 132, o 136 y 110, el más chico es 99 y el más grande es 168. O sea, tengo una variación mucho más grande. ¿Sí? Fíjense la desviación estándar cómo me cambió a 27. Y antes era 4. O sea, cuanto más dispersos son los números, cuanto más grande es el más grande y más chico es el más chico, mayor es la desviación estándar. ¿Sí? Y si en cambio son todos más cercanitos los números, 100, 101, 104, 103, 106, 101, 102 y 105 o 104, la desviación estándar baja a 2.
¿Qué quiere decir eso? Que los valores que yo estoy evaluando son muy parecidos, son muy cercanos. ¿Y cómo sacan ese valor de 2,1? Porque bueno, la media, más todo lo dividís en las 7 personas. ¿Y esa cómo es que se halla? Buena digamos? pregunta. En el práctico está la formulita. A ver si está acá. No, en este no es. Vamos arriba. ¿Estaba ahí? Ah, perdón, perdón. Voy de nuevo entonces. Acá. Me parecía que la había. A ver, por acá tiene. Ahí. ¿De dónde se obtiene la desviación estándar? Hay una formulita, ¿sí? Que es esta formulita que está acá. Esta formulita de acá, ¿sí? Donde es la sumatoria de cada valor, ¿sí? La media del conjunto de datos, ¿sí? Dividido el número de datos, eso al cuadrado, todo raíz cuadrada. O sea, es una fórmula estadística que me dice, según todos los valores que tenés y cómo varían esos valores y la cantidad de valores que tenés, por eso n, cuánto te da esa desviación estándar. ¿No lo vieron en estadística eso? Es que estadística la estamos cursando recién Ah, ahora. bien, 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 bien. Seguramente lo van a ver o pregunten en estadística qué es la desviación estándar y si lo ven, ¿sí? Pero básicamente es eso. A ver si tengo otro valor acá. Bueno, acá está cómo se calcula, ¿sí? Fíjense eso. O sea, son cosas... Es matemática esto, ¿no? Ahí en la parte del práctico decía sobre una aplicación para descargar. Yo Sí, la hay descargué. una... Sí, ¿la descargaste? Sí, el tema es que no sé si lo usé bien, Bueno, puede fallar. porque me dio un número, por ejemplo, yo saqué las medidas y me dio un número de 20,99, Sí, pero no sé si está bien, porque la aplicación es del logo verde, no me acuerdo bien cómo se llama, porque bien. aparecen varios en Play Store. Y hay una parte que en un cuadrito hay que agregar, yo entendí que hay que agregar todas las medidas o sea, de cada parte del cuerpo que tomamos. Y Sí, ahí ponemos calcular y bueno, solo da el dato, pero no sé si lo hice bien, ese es el bien. problema. Una manera de saber si está bien, por ahí con la aplicación lo podés hacer, pero está bueno hacerlo acá en Excel. Fíjense este valor que yo voy a pintar de amarillo. Esto es la desviación estándar, ¿sí? Y esto son los valores que nosotros estamos calculando. Si ponemos todos valores iguales, 100, 100, 100, la desviación estándar da 0. O sea, me está diciendo que no hay variación entre los valores que yo establecí. O sea, todas las personas tienen la misma altura, ¿no? 100. En cambio, si una persona tiene 101, es muy pequeña la variación. Si una persona tiene 101 y la otra tiene 110, la variación de datos es un poquito más grande. Si hay una persona que ya tiene 120, la variación aumenta un poquito más. Si hay una persona que tiene 150, aumenta mucho más. Y si hay una persona que tiene 220, la variación estándar aumenta mucho más. ¿Sí? O sea, de todos datos iguales pasamos a datos muy desiguales. Y no solo eso, sino que hay datos muy grandes, como 220, a muy chicos como 100. Si, por ejemplo, el más chico sería 10, la desviación estándar sigue aumentando. O sea, que cuanto más dispersos son los datos, mayor va a ser el número. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a medir la altura de ojos a asiento. ¿Sí? De ojos a asiento es una persona sentada y miden desde la base del asiento hasta la altura de los ojos. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber 68 centímetros. Si miden todas personas de la misma estatura, van a ver que la variación es muy baja. 68, 67, 65, 69, 70, 68 y 64. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar es 2,1, es muy baja. Quiere decir que todas las personas son muy parecidas. Ahora, en cambio, ustedes tienen un primo que juega al básquet y mide 2,50 m, entonces la altura de los ojos al asiento para él va a ser 97, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que ya la desviación estándar aumenta, porque hay un dato que me está estirando mucho más los valores. ¿Me van siguiendo lo que estoy hablando? Estoy como... Sí, profe. Sí, profe. Sí, así.
Bien, por ejemplo, el primer valor, este sigma, esto es un sigma mayúscula, significa sumar. Dice, vos vas a sumar, ¿qué vas a sumar? Todos los valores X, ¿sí? Es un valor de un conjunto de datos, por ejemplo, lo que estamos midiendo, y mu es otro valor, ¿sí? Es la media del conjunto de datos, o sea, el promedio. O sea, vas a sumar cada uno de estos valores, 120 menos la media, 115, 100 menos la media, 115, 150 menos la media, ¿sí? A cada suma, ¿dónde estaba eso? Acá. A cada suma la elevo al cuadrado, y toda esa suma la divido por la cantidad de números, y a todo eso le hago la raíz cuadrada. Eso sería hacerlo a mano. Un requilombo. Ay, mamita Claro. querida. Por eso Siempre es mejor parar, usar la fórmula, ¿no? Excel. Por Pero eso lo es mejor usar resuelve Excel directamente. Claro, Excel lo que hace cuando nosotros le damos eso, o sea, nosotros cuando le damos todos estos valores, Excel directamente calcula la media, los valores y la cantidad de datos. Y solo hace esta formulita. No hace todo eso, porque si nosotros lo tenemos que hacer en un cuaderno, tenemos que hacer un montón de cuentas por cada uno, o sea, por cada valor, por cada uno de todos estos. Claro, genial la parte que en Excel escribís desviación y ya directamente, ellos ya tienen la fórmula, no hay que ni que escribirla directamente. Claro, directamente. Entonces vos, Excel, la función que cumple Excel es eso. Vos ni te preocupás por la fórmula se encarga Excel, porque Excel ni siquiera le erra en la fórmula, vos le tirás los datos y ya está. Y vos vas viendo cómo va variando. Te equivocaste en una medida, en vez de 150 era 160, y solo se actualiza la fórmula. Bueno, Claro, claramente nada no de lo vamos a hacer paréntesis. a mano. Nada de paréntesis, nada de nada. Por Sí, ejemplo, hacerlo hicimos, pero claramente nos vio mal, porque lo hicimos mal. no, Pero bueno, no, bueno, lo que pasa es que hacer eso realmente es engorroso, o sea, pocas veces se hace. ¿Sí? O sea, hacer esto es sumar. El primero es 110, sería 110 menos la media, 117, menos 117. Todo eso, yo lo voy a escribir así nomás, va al cuadrado. Creo que el cuadrado se escribe así. Bueno, el cuadrado. Más el siguiente, 10, bueno, acá vamos a poner otro, 100. El siguiente sería 100, otra vez abro paréntesis, 100 menos la media. Ahí me cambió, bueno, supongamos que es 117. Menos 117 al cuadrado, más, así todo cada uno de estos. Y una vez que termino todo esto, lo divido por la cantidad de números que sumé, que son 7, porque son 7 personas, divido 7. Y ahí me tendría que dar. Imagínense que hacer a lapicera, a mano, eso es sumamente engorroso. Profe, Sí, yo lo que no entiendo, o quizá no, como ve, no estoy en casa y no tengo la compu, nada, me tiré al costado porque vengo manejando. Lo que no entiendo bien. es, ahí donde dice percentiles, veo que cada vez que usted cambia un porcentaje o una medida, tengo una variable distinta. ¿Hay que tengo que Bien. usar? La Ahí tabla que vamos, está al costado. ahí vamos a eso. Ahora vamos a resolver eso. Ahí lo resolvemos. Bien, primero, entonces, ¿más o menos claro quedó lo de media y desviación estándar? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, Vamos a ver qué pasa con los percentiles ahora. No, lo voy a borrar. Nosotros dijimos que los percentiles tenían una formulita que era esta, ¿no? La media más menos z por la desviación estándar. Y z era un valor que estaba en esta tablita, ¿sí? Que la dábamos nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para 1,99 era 2,36 y esos valores no cambiaban? ¿Sí? sí, profe. Esa tablita la hice acá, para escribir los valores para poder usarlos. Los percentiles. Yo tengo que hacer para 1, para 5, para 50, 95 y 99. Lo bueno de Excel, al igual que la desviación estándar, es que hago uno de cada uno, arrastro y ya me hace todo. Por ejemplo, vamos a hacer para 1. Para 1 y para 5 se usa el menos de la función. Por eso dice más menos. ¿Sí? Fíjense que dice más menos.
Y para 95, 99 se usa el más. Entonces, para 1, dice, primero, igual para empezar una fórmula. La media, X es la media. La media es esta, ¿no? Menos, porque estoy en el 1. Z, para 1, es 2,36. Si yo aprieto la celda, me selecciona lo que yo escribí ahí, 2,36. Si yo tuviese una imagen, no lo puedo seleccionar. Por eso yo escribo directamente escribo el valor acá y ya está. Por la desviación estándar que la tengo calculada acá. Por eso cada vez que yo toco algo acá, se modifica la desviación estándar y se modifica este valor. Enter. Y ya me da el percentil para 1. ¿Sí? Profe, Voy. para 1 y para 5 es menos. Es menos. Para 95 y 99 es más. Y para 50 es nada. Es 0, porque 50 es 0. Ahora, fíjate, vamos a hacer 50. 50. Igual para entrar una fórmula. La media es siempre la misma, ¿sí? La de cada valor que estoy obteniendo. Altura, cabeza, asiento. Más o menos es lo mismo, porque yo voy a multiplicar por 0. Más 0 por la desviación estándar. O sea que me va a dar 0. O sea, me va a dar esa parte de la fórmula, me va a dar 0. ¿Sí? No importa si pongo más o menos porque multiplico por 0. Y fíjense que al multiplicar por 0, el percentil 50 es igual a la media. Siempre. Que está bien, ¿no? Quiere decir que el 50% de las personas va a ser igual al promedio. Bien. Eran por las medias, ¿no? Claro, ¿se acuerdan que hablamos, por ejemplo, del caso de la puerta? De si medimos a 5 personas y queríamos hacer una puerta de acceso a algún lugar, teníamos que hacer para que entre el 90% de la gente pase bien por esa puerta. Entonces ahí usábamos el más. Lo tiramos para arriba. Diseñamos para el promedio, para el extremo de arriba. Por eso el más. Y si queremos hacer el menos, o sea, por ejemplo, el menor alcance, cuando decíamos que una persona se sienta en un puesto de trabajo y con su mano tiene que alcanzar el punto más alejado. Si la persona con alcance de brazo más corto alcanza o llega bien, quiere decir que todas las otras personas van a llegar bien, van a tener mucho mejor alcance porque tienen el brazo más largo. No entendí, profe. Silencio atroz. Bien. Es más complicado. te digo. Eso sí lo entendí. O sea, supongamos, nosotros tenemos, cuando hablamos de diseño en antropometría, había dos formas, para el extremo mayor o para el extremo menor. Para el extremo menor es este caso, ¿no? Supongamos que una persona, yo me tengo que sentar en un puesto o tengo que diseñar un puesto de trabajo y tengo que hacerlo de tal manera que la persona que esté sentada, cuando estire su brazo, llegue a tocar todos los botones, ¿no? Supongamos eso, y siéntense ustedes donde estén ahora, con la espalda apoyada en su respaldar, en el respaldo de la silla, estiren su brazo y fíjense hasta dónde llegan, ¿sí? Bueno, imagínense que las personas no tenemos todos el mismo largo de brazo, el mismo alcance de brazo, con agarre o sin agarre, así se llama. Entonces, yo lo que quiero hacer es que el 95% de las personas que se sienten ahí, en esa silla, alcancen todos los botones. ¿Qué digo para eso? Que si la persona que tiene el alcance de brazo menor alcanza, todas las otras personas que tengan el alcance de brazo mayor van a alcanzar lo más bien. Ahora, si yo diseño al revés para el percentil mayor, para el más, ¿sí? El alcance de brazo, si la persona alcanza con el brazo más largo, todas las personas que tengan un brazo más corto que esas personas, que va a ser el 90% de los casos, no van a llegar a ese puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que alcanzar o diseñar para un alcance del más corto hacia adelante, ¿sí? Tengo que usar el menos. Por ejemplo, en ese caso, el alcance de brazo, uso el 5, ¿sí? Quiere decir que el 95% de la gente lo va a poder ocupar bien ese puesto de trabajo. El otro caso era al revés, era diseñar una puerta, ¿sí? De altura, la altura de la puerta. Y nosotros diseñamos para el 95. ¿Por qué? Porque el 95 era para la gente con mayor estatura. ¿Sí? Entonces, si para la gente con mayor estatura llegaba, o sea, pasaba bien,
todos los que estén por abajo de esa estatura también van a pasar bien, no van a tener problema. Fíjense ahora cuando hagamos altura, cabeza, asiento, cómo se van a dar estos valores, que siempre tienen que ir de menos hacia más. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer el 5. Igual. ¿Igual a qué? Primero, la media. ¿Más o menos? Menos. Menos. Menos, porque estamos en 5. Por menos, digo, Z para 5 es 1,645, ¿sí? Por la desviación estándar. Enter. Vamos a hacer 95. Igual. La media. Ahora más, ¿sí? Para 95 es este valor. 1,645. 1,645 por la desviación estándar. Siempre la misma desviación estándar. Sigue subiendo. Y para 99, vamos de nuevo igual. La media más 2,32 por la desviación estándar. Enter. Y fíjense estos valores, ¿sí? Vamos a pintarlos de verde. Profe, disculpe que lo interrumpa. No, por favor, decime. Entonces, para los valores menores de 50, del percentil 50 sería menos y para los valores mayores al percentil 50 sería más. Sería así más fácil. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, Listo. sí. Listo, Así ahora es. sí me quedó más claro. Así es. Fíjense lo que está pasando acá. Nosotros estamos calculando la altura de la cabeza al asiento, ¿sí? Altura cabeza asiento. Por ejemplo, tenemos que diseñar un puesto de trabajo y nos dicen que verifiquemos altura cabeza asiento, ¿sí? Tenemos pocos datos, por eso es tan variable esto, ¿no? Ah, pues tenemos uno que nos está dando cualquier cosa, el 220. Por eso el 99 tiene que ser 234. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a poner acá, fíjense cómo cambia todo, ¿no? Un valor real. Altura cabeza, vamos a poner valores reales. Altura cabeza asiento, 110, 100, 120, 100, 125, 130 y 101. Ahí son más parejos los valores. Fíjense que son ascendentes. 1, 5, 50, 95 y 99 siempre van de menor a mayor. ¿Por qué? El percentil 1 dice que de todas las personas que nosotros medimos, la altura de la cabeza al asiento, ¿sí? La cabeza al asiento es la persona sentada, desde donde empieza mi cabeza hasta la base del asiento, donde estoy apoyado, estoy sentado, ¿sí? En centímetros. El percentil 1 quiere decir que el 99% de la gente, porque es mayor, va a tener una altura de cabeza asiento de 82,7 para adelante, ¿sí? Hay un porcentaje, el 1% menos, entre el 0 y el 1% de las personas que tienen menos del 82,7, ¿sí? Pero es muy poco el porcentaje, ¿sí? 91, ya si tomamos el 95% de la gente, es 91, el promedio es 112, ¿sí? Medimos a todas las personas y 112 es igual que la media. 95 es 133, o sea que ya estamos del otro lado, ¿sí? Y 141 es para el 99. O sea que, por ejemplo, el 95% de la gente, si tenemos un espacio que mide 133 centímetros, va a poder entrar bien ahí, ¿sí? Pero hay un 5% de la población, del 95, 96, 97, 98, 99, que no va a entrar ahí, ¿sí? Porque son los que miden más de eso. ¿Me van siguiendo con esto más o menos? O sea, la medida que está en las celdas verdes son las medidas que tenemos que diseñar para que una persona, por ejemplo, entre, algo así. Exactamente, exactamente. O sea, si le dicen, por ejemplo, diseñe una posición, o sea, la distancia para la altura cabeza-asiento en un puesto de trabajo para que ingresen al menos el 95% de las personas. Medimos a las personas todas las que podamos, hacemos esto y nos dice que la distancia tiene que ser 133 centímetros. Vamos con el otro, ojos Eso asiento. podría ser para una apoyacabeza, por ejemplo, para Bien, ver por la ejemplo, silla o el sillón para la computadora, ¿qué altura tiene que tener? perfecto, sí, perfecto. Eso puede ser. O la apoyacabeza, como dijiste vos. Tengo que poner dos butacas una delante de la otra, como si fuese un cine, un teatro, y una va más arriba que la otra, ¿sí? Pero tengo que buscar
que la persona que se sienta atrás no se vea interrumpida por la cabeza de la persona que se sienta adelante, ¿sí? Y si la persona que se sienta atrás es de las más bajitas, altura cabeza 182, y le toca justo en la mala suerte que la persona que se sienta adelante es una de las más altas, bueno, yo quiero que el 99% de la gente vea bien. Entonces la distancia tengo que tomar 141. ¿Sí? Para que yo me siento atrás de uno alto, yo soy más bajito y me siento atrás de uno muy alto, y al menos si tengo 141 centímetros de despeje, yo me voy a poder disfrutar de la película sin que la otra persona me tape con la cabeza. Esa sería una aplicación, por ejemplo. Bien. Sí, se entiende. Vamos a ver, acá hay un dato también. ¿Ustedes van tomando nota mental al menos de lo que voy haciendo yo con Excel? Profe, si a usted no le molesta, yo estoy grabando la clase. No, Ay, no yo tengo ningún también problema. pensé que era la Buenísimo. única, porque Después, si no, después me iba a olvidar. si pueden, pásenla, si quien no Sí, la sí, tiene, yo la voy a todo subir bien. al grupo de la clase. Ah, buenísimo. Bueno, fíjense que voy a tirar otro truco acá. ¿Cómo hacemos para arrastrar? Porque si yo arrastro, así nomás, ¿sí? Me va, fíjense acá arriba, donde están las fórmulas. Fíjense lo que pasa ahí. Me va arrastrando todo, ¿sí? Y si yo hago doble clic me dice, y fíjense que si yo estoy en 1, al arrastrar ya no me está tomando 1, me está tomando 5. ¿Sí? Fíjense que acá, si yo hago doble clic, N6 es 5, pero yo estoy en 1. Y si me paro acá, me tomó para 50, y yo estoy en 1. Y si me paro acá, me tomó para 95, y yo estoy en 1. Entonces, al arrastrar, Excel me arrastra todo. ¿Cómo puedo hacer para corregir eso? Fijando celdas. Yo lo que quiero fijar acá es que cada vez que arrastre todo para 1, el valor que tome de acá sea 1. ¿Cómo hago eso? A N5, que es la celda que yo tengo para 1, que es la que quiero fijar, si aprieto F4, se me pone como entre signos pesos, ¿sí? Solo esa celda. Aprieto Enter y la celda quedó fijada. Entonces, cuando yo arrastre todo, ya me hizo toda la fórmula solo. Y siempre me va a tomar la media, la desviación estándar que yo en la misma medición que yo estoy, y el valor para 1 que yo ya lo fijé, por eso no se mueve más. ¿Sí? En cualquiera que mida, A por ver, ejemplo... ¿me lo explica de nuevo bien? Sí, cómo no, cómo no. Para fijar una celda, voy a borrar que... Ahí está. Yo acá tengo las celdas libres, ¿no? Fíjense donde estoy acá posicionado en la barra de fórmulas, esto se llama barra de fórmulas, tengo las celdas libres, ¿sí? Quiere decir que si yo arrastro todas esas celdas, fíjense cómo cambian los números, van cambiando consecutivamente, ¿sí? Van avanzando de a una. Yo quiero que todas avancen de a una, menos este número de acá, el Z, porque el Z es siempre el mismo, para 1 es siempre el mismo, para 5 es siempre el mismo, para 50 es siempre el mismo, para 95 y 99 es siempre el mismo. Entonces yo quiero que cuando yo arrastre las fórmulas, eso no se mueva, ¿sí? Pero el resto sí. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago doble clic a la fórmula, ¿sí? Me está diciendo, Excel me está pintando las fórmulas las celdas que yo estoy usando. Yo estoy usando la media, la desviación estándar y el Z para 50 en este caso, porque me paré en 50. ¿Sí? Ahora, si yo arrastro el 50, Excel me toma la media y la desviación estándar bien, pero en vez de tomarme el 50 me tomó el 95, porque se arrastró para abajo. Todo se arrastra para abajo. ¿Sí? Para que no pase eso, yo lo que tengo que hacer es fijar la celda que yo quiero que no se mueva. En este caso sería la celda de N, desde N4 hasta la N9, que son las celdas de los zetas, ¿sí? Por ejemplo acá, que dice N5, apretando F4, ¿sí? Se pone entre signos pesos, aprieto Enter y ya está. ¿Sí? Entonces yo arrastro para abajo, se mueve todo, se hace todo lo que yo quiero, pero ¿sí? Tengo la media, tengo la desviación estándar, y el N5 sigue siendo el N5, o sea, el Z para el percentil 1 sigue siendo para el percentil 1. No se mueve, ¿sí? Me paro en el último y sigue siendo para el 1. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que fijar con F4 en todas las celdas, las primeras al menos.
Listo, ahora sí entendí, profe, gracias. Profe, ya una vez que pones F4 queda para todos, ¿no? Claro, ahí ya queda fijada y queda para todos los de abajo. Fíjate que ya queda fijada. Me paro acá abajo en Cresta Lí acá, por ejemplo, y N5 sigue fijada en N5. Ok. ¿Sí? Y acá ya tengo todo, y ya se hacen todas las fórmulas, todos los valores que yo necesito se hacen solos. ¿Sí? A medida que yo le vaya tirando valores, altura cervical, por ejemplo, 57, 49, 59, 60, 53, 54, 61. ¿Sí? Acá no me hizo nada, ¿por qué? Porque no tengo ni media ni desviación estándar. Tengo que hacer la media, que también la hago arrastrando, y la desviación estándar, que también la hago arrastrando. Y ya se me va tirando solo. A medida que yo vaya tirando valores acá, solito, todo Excel me va a ir actualizando toda la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Se va actualizando solo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo la Buenísimo, ven? profe. ¿Fácil? Yo, por mi parte, que amo las matemáticas, sí, se me hizo fácil. Ahora el resto no sé. Pobre Sol que estaba pidiendo entrar, que no entendió nada. Flor, vos por la duda tirá todo en el grupo porque yo voy a ver 50.500 veces el video. Sí, sí, yo lo subo después, no te preocupes. Hagamos una cosa. Intenten, aunque sea con algunas personas que vayan midiendo con algunas tablas, por más que no tengan todo, intenten, y la clase que viene vemos qué hicieron. ¿Sí? O lo vamos mirando por el grupo, me van diciendo, profe, hice esto, ¿está bien o no? Martín, fíjate si puedes ver esta tabla, yo no tengo problema. ¿Sí? Y la que viene ya lo vamos corrigiendo, ¿sí? Pero está bueno aprender a usar estas herramientas porque más allá de esto, de que es un TP o un trabajito sencillo, para muchas cosas después les va a servir Excel para Profe, hacer todo esto. yo te quería consultar, después de esas tablas, cuando las Sí, terminamos de hacer, para pegarlas, o sea, para copiarlas y ponerlas en el trabajo práctico, ponerle que no sé, que empiece a hacer en Word, ¿cómo sí, se pueden pasar a pegar? Porque yo nunca usé Excel, bien, quería saber eso. buena pregunta. Muestro. Hay varias maneras de pegar. Voy a abrir un Word para decir que lo pego en un Word, por ejemplo, ¿no? Bien. Por ejemplo, supongamos que quiero pegar esta tabla. Selecciono la tabla, así en Excel, ¿no? Como si fuese seleccionando las celdas, ¿no? Control C o copiar. Y con Control C copio y se me selecciona. Fíjense que cuando copié me lo hace todo como unas liñitas que alrededor. Punteadas. Voy al Word, Control V o pegar, y me lo pega. Pero me lo pega así. Acá abajo, en las opciones de pegado, Word me dice cómo lo quiero pegar. Como tabla, como texto, o estilo de la tabla de acá, vincular con el formato de origen, o como imagen. Una buena manera es como imagen. Y ya está. No lo puedo modificar acá, porque es una foto. Pero ya lo tengo como una imagen. ¿Sí? Vuelvo, por ejemplo, quiero seleccionar esto de acá, esto chiquitito. Qué buen dato. Copiar. Voy al Word. Clic derecho, pegar. Y pegar, acá ya me dice con clic derecho cómo lo quiero pegar. Formato de origen, formato de destino, que sería el formato en Word. Vincular y demás. Bueno, hay varias opciones. A mí me gusta como imagen. Porque la imagen, ya está. Yo no puedo retocar nada, pero puedo agrandar, puedo poner centrado, ¿sí? Puedo hacer varias cosas ya al ser una imagen. ¿Sí? Puedo escribir acá, tabla y no sé qué. Cheto. Esa es una manera de pegarlo. Y después lo guardamos en PDF. Archivo guardar como, o exportar, crear documento PDF. Y ahí me pide cómo lo quiero guardar, dónde lo quiero guardar y listo. ¿Voy de nuevo? Yo lo entendí por mi Yo parte. lo entendí también.
Gracias, Sí, profe. sí, sí. Igual Yo cualquier no hago cosa la está consulta. grabado, o sea, estoy grabando la clase, así que cualquier Está todo cosa. grabado, así que cualquier Sí, sí. cosa lo miran de ahí. Y si no, bueno, me preguntan. No tengo problema. Profe, Sí, si yo modifico, la copio la imagen, la pego y la tengo que modificar, tengo que volver a copiarla y volver a pegarla. sí. No hay una forma que si yo modifico en el Excel, se me modifica automáticamente en el Word. No, Y es medio imposible. complicado. Lo que puedes hacer es pegarlo como tabla en Word y modificarlo en Word. No con una fórmula, sino escribir los números a mano. Por ejemplo, abro el Word de nuevo. Yo selecciono esto, ¿no? Control C, Control V. Acá cuando lo pego, yo puedo borrar acá y poner los números que yo quiero. No me toma una fórmula, pero sí yo puedo tomar los números que yo quiero, borrarle el formato, ¿sí? O darle, no sé, darle formato a esto y demás, ¿sí? Herramienta de tabla y acá trabajo con los formatos, ¿sí? Ahí sí, no te va a tomar la fórmula porque solo Excel toma fórmula. Word toma texto, pero sí lo puedes modificar y darle el formato que quieras. ¿Sí? Le das un formato como tabla, no sé. Perfecto. ¿Sí? Se puede hacer. Después, bueno, si querés modificar algo, lo modificás a tu manera. ¿Sí? Puedes borrar todo y escribir los valores a mano acá. ¿Sí? En Word lo podés hacer. No te va a tirar fórmulas, repito. Profe, esto nosotros después lo tenemos que subir, ¿no? Esto lo tienen que subir, pero lo tienen que subir en formato así. En PDF. En PDF así. Está. ¿Sí? Y las tablas acá las pegan así. Esto está pegado como tabla, no como imagen. Pero bueno, lo manejan ustedes. Está. Bueno, Sí, la sí, pregunta es la siguiente. sí. Si somos dos o tres, dos en el equipo, ¿no? O en el grupo, ¿cómo hacemos? ¿Lo subimos todos o No, sube uno y le pone el nombre de todos? ¿Cómo hacemos? pongan acá en el trabajo quiénes son los integrantes. Está. Pero por eso, ¿lo entregamos uno solo o lo entregamos todos? No, uno solo. Con el que lo entregue uno y diga que son dos personas, que diga los nombres de las personas, ya está. Está, perfecto. Está. Profe, ¿Sí? consulta, y no sé si es que está en EVEA, pero quiero saber la fecha de entrega de este trabajo. ¿Puede ser? El 13 de septiembre. 13 de septiembre. Ah, ok. Tenemos... ¿Es que lo puso en EVEA eso o lo dijo en la clase? Porque yo no No, escuché. lo dice en el... A ver, debido al 13 de septiembre. Fíjate que acá, no sé si se llega a ver, dice práctica antropometría. Acá en el cartelito este dice la fecha de entrega es esta, el 13 de septiembre. Ok, ahora me voy a fijar en EVEA si me Bien, aparece, profe, porque la verdad que no me fijé. no hay Gracias. problema. No hay problema. Está en EVEA, sí, tenés que apretar el link que dice ahí Comisión 644 y te abre la carpeta y te Ah, acá está, aparece acá todo. está. Dice fecha de entrega, martes 13 de septiembre a las 00 horas. Tiempo restante, 12 días y 4 horas. Lo dice ahí mismo en el BEA. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Con más dudas que antes o con más respuestas que antes? No, con todo Con más mucho más claro, respuestas, profe. sí, sí. Sí, está todo ¿Sí? claro, profe. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, igual lo vamos charlando, ¿eh? La idea es que al menos aprendan a usar alguna herramienta más como Excel que después es muy útil. Hasta hoy odiaba Excel, profe. Lo odiaba, nunca lo supe usar. Bueno, al menos ahora vas a aprender a usar algunas formulitas y vas a ver que es amigable. Cuando uno quiere, después le pones colorcitos y demás y se hace lindo. Después te empezás a copar y le empezás a tirar más cosas y puedes investigar cómo insertar un gráfico, distintos tipos de gráficos y demás. Sí, eso de Profe, gráfico lo vamos a ver en estadística. Bien, buenísimo. profe, en Sí, el trabajo, el punto 6 dice, de 3 ejemplos en los cuales se puede aplicar las medidas antropométricas. bien. ¿Eso es como el ejemplo que dio la compañera?
del respaldo, por ejemplo. Exactamente, sí, algo así. Ustedes dicen, por ejemplo, en el, no sé, armar un respaldo para un puesto de trabajo o la distancia que tiene que tener del respaldo al, no sé, a la cabina de cobro de un peaje, cosas así. Ok, gracias. Bueno, avanzamos. Sí, sí. Vamos con el tema de hoy. Vamos a ver una parte nada más. Esto nos va a llevar dos clasecitas. Vamos a ver trabajo físico y biodinámica, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano desde el lado estático, ¿no? O sea, el cuerpo humano quieto. Lo medimos, qué es lo que estamos haciendo. Medir el cuerpo humano, verlo en la posición sentado, acostado, de pie, brazos extendidos, digamos, una persona en estado de reposo o estático, pero nunca miramos movimiento. Ahora vamos a ver qué pasa con el movimiento y cómo afecta ergonómicamente el movimiento a las personas. La mecánica, la mecánica es un concepto físico, digamos, hay una parte de la física que se llama mecánica, que es lo que estudia las fuerzas y los efectos. Y la biomecánica es esa parte física, pero aplicada, o sea, fuerzas y efectos aplicado a las personas, ¿sí? Y acá entran un montón de cosas que ya estuvimos viendo, como por ejemplo la antropometría y demás. Y vamos a ver algunas de las otras cositas. Pero para nosotros la biomecánica es eso, es analizar el movimiento y las fuerzas de las personas, cómo afecta en el cuerpo humano. Por ejemplo, una cuestión muy sencilla, ¿sí? Ustedes ya vieron física, es una de las cosas que yo pido para hacer la materia, que sepan al menos algo básico de física. No vamos a hacer cuentas ni nada, sino un simple ejemplo. Acá tenemos, esto es una palanca, ¿sí? De tercer grado, en donde una persona sostiene una manzana o un peso, ¿sí? En la mano. Hay una articulación acá y hay un músculo y otro músculo que trabajan, ¿no? Un punto de apoyo, un músculo que hace levantar a este peso, ¿sí? Entonces, eso es un movimiento en donde con un punto de apoyo, un punto de rotación, el brazo, el músculo levanta, este músculo, y hace que se levante la carga, ¿sí? Si nosotros analizamos un poquito de física, podemos encontrar algunas cositas que nos pueden ser útiles para evaluar cuánta fuerza o cómo está haciendo la fuerza una persona. Ahora vamos a ver un ejemplo. Para evaluar una fuerza, nosotros tenemos que evaluar físicamente, lo voy a decir muy rápidamente, una fuerza es como un vector, ¿sí? Es como una flecha que tiene una magnitud, que es el largo del vector, ¿sí? Una dirección, digamos, la dirección es saber qué ángulo, por ejemplo, está tomando esa fuerza, y un sentido, si va para allá o va para el otro lado, ¿sí? Y un punto de aplicación. Ahora vamos a ver por qué un punto de aplicación. Eso es una fuerza, ¿sí? Eso podemos definirlo como una fuerza. Fíjense con qué sencillez o complejidad, según cómo se lo mire, se puede evaluar la fuerza que hace una persona, un trabajador, o cómo afecta sostener un peso, y van a ver que un kilo, según cómo sostenemos un kilo, no es lo mismo de dónde lo estamos sosteniendo. Hay algo que se llama momento de una fuerza, que es, bueno, fuerza por distancia y demás. Acá, si lo quieren evaluar, lo tienen. Yo no voy a entrar en, ya saben que a alguien le gusta la matemática, dijo por ahí, a mí también, pero no vamos a entrar en eso. No vamos a evaluar mucho todo. Simplemente voy a decir que vamos a evaluar dos cosas. Una persona sosteniendo una bola de 1 kilo y una persona con la misma posición pero sin ese kilo, solamente con la mano, ¿sí? J, la letra J, es la fuerza que tiene que hacer la persona para sostener eso, ¿sí? 32 newtons o 82 newtons. Esos son los resultados. 10 newtons es igual a 1 kilo. Si sin la pelota, ¿sí? Sin la pelota, tenemos que hacer 32 newtons, son aproximadamente 3 kilos de fuerza.
con la pelota de 1 kilo tenemos que hacer 82, o sea, 8 kilos de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Sostener una pelota de 1 kilo o no sostenerla no es solamente 1 kilo la diferencia que tenemos que hacer de fuerza, ¿sí? Acá el ejemplo nos muestra que son 5 kilos de más, por más que la pelota pese 1 kilo. ¿Qué pasaría? Y acá me van a entender un poquito más con esto. Si en vez de tener la mano así, la mano está totalmente estirada. Y la pelota está acá. Se hace más rápido. Potencia más grande. Bien, se hace más fuerza, se cansa más rápido, se tiene que hacer mayor esfuerzo para sostener eso. ¿Qué es lo que varió físicamente acá? La distancia. Esta distancia. ¿Sí? Como el momento de una fuerza es igual a la fuerza por una distancia, la misma fuerza, esto es 1 kilo, la fuerza es la misma, pero la distancia es mucho mayor. O sea que el momento es mucho mayor. Básicamente es eso, no voy a entrar en más detalles. Ahora, ¿qué pasa si en vez de sostenerla ahí, la persona, voy a tratar de dibujar una persona, se pone y sostiene la pelota en su cabeza? ¿Sí? Justo en el centro de su cabeza. En donde la distancia es mínima, casi cero. Tiene que hacer más o menos fuerza para sostener ese kilo. Menos. Menos fuerza, ¿no? Vieron que mucha gente se apoya el peso en la cabeza y casi que no hace fuerza. Cuanto más extendemos la mano para llevar un cuerpo, una carga, un peso, más fuerza tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que no depende del peso de la pelotita de 1 kilo, sino que depende de la distancia a la que estamos separados del eje de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso, cuanto más cerca de nuestro cuerpo llevamos la carga, nos abrazamos la bolsa del súper, menos esfuerzo hacemos, no menos fuerza, menos esfuerzo. ¿Sí? Cuanto más lejos llevamos la bolsa del súper, más esfuerzo, más nos cansamos. Claro, lo mismo iba a Al brazo. decirle, profe, por ejemplo, cuando la llevamos en la mano y cuando la ponemos en el brazo, digamos, que la colgamos. Exactamente, claro, exactamente. Acortamos, si lo colgamos acá en el brazo, ¿no? Y ponemos la bolsita acá, o si llevamos la bolsita acá. ¿Sí? Lo que cambia es la distancia. O sea que, para resumir esto y mostrar esto, voy a borrar todo. Profe, en la altura también tiene que influir. Porque, La por altura ejemplo, también tiene que influir. A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, La ¿no? altura desde dónde. la bolsa del súper, por ejemplo. Sí. No es lo mismo llevarla a la par de las piernas, colgando, que Sí. llevarla así delante del pecho. Bien, bien. Lo que pasa es que delante del pecho, si vos supongamos esta persona, ¿no? Que está acá, que ya que estamos la dibujo un poco así. Y cuelga la bolsa acá, ¿no? Esta es la bolsita. Y si la lleva delante del pecho, la corres un cachito para delante del pecho. El eje de las personas está justo en el centro de gravedad de las personas, ¿no? Es este eje de acá. A mí personalmente, por ejemplo, me es mucho mejor llevarla hacia adelante en el pecho que llevarla colgando de los brazos. A eso voy. Ah, bueno, bien. Sí, No, puede ser, claro, puede ser. porque ella dice, vos te ayudás con el brazo. Lo que O sea, pasa es que si no es lo tenés mismo, adelante, claro, te ayudás. por ahí vos cuando la llevas en el pecho, digamos, la agarrás con los 2 brazos, y Sí, si es la verdad. llevas al costado, la agarrás con uno. Sí. Entonces, lo que estás haciendo ahí es otra cosa. El punto de apoyo de una carga no es lo mismo sostenerlo con una cosa que Que con sostenerlo dos. con 2. O sea, Claro, dividís hay que la fuerza a la mitad. repartiendo. Claro, repartís la fuerza, digamos. ¿Sí? Llevas algo con las 2 manos o llevas con una mano. Lo estás repartiendo. Lo que yo quería marcar con todo esto es que muchas veces en los análisis ergonómicos se puede utilizar un poquito de física para hacer un análisis mucho más específico, donde necesitamos trabajar mucho más. Si evaluamos un trabajador
que esta pelotita de 1 kilo la va a llevar y va a levantar 100 por hora, o por día, o 500 por día, y las tiene que transportar, y vemos cómo las transporta, nosotros podemos calcularle exactamente cuánta fuerza va a hacer para lo que viene después, que vamos a ver que es cuánto gasto energético va a consumir esa persona y cuándo va a llegar el punto de fatiga de esa persona. ¿Sí? O sea, nosotros, usando algunas cuentitas, podemos evaluar, según la persona y demás, cuánto se va a cansar y cuándo se va a cansar. ¿Sí? Y eso nos va a determinar a nosotros el grado de fatiga, de cansancio y de concentración de la persona. Muchas veces depende de las personas, siempre depende de las personas. Ustedes me dirán, una persona, sí, pero yo conozco a mi vecino que no sabe lo que es, que agarra y levanta el motor del auto como nada y labura de eso, y sí, está bien. Y después conocemos a otro que agarra la pala 2 días y queda 4 días de cama, y también es correcto, y pasa. Entonces, lo que pasa es que los cuerpos están más o menos entrenados para evaluar esa situación. ¿Sí? Vamos a ir avanzando. Otro concepto de la física importante. Vimos que habían en la clase pasada ángulos de confort, ¿sí? Y también hay ángulos en donde el cuerpo hace mejor la fuerza. Por ejemplo, esto es un grafiquito que nos dice, según la flexión del codo, cuando el codo está entre 80 y 120 grados, es donde mayor efectividad tiene para realizar su fuerza. ¿Sí? Entonces, nosotros viendo una persona, cómo está trabajando, y viendo cómo tiene el codo flexionado, acá lo tiene a 90 grados, está haciendo bien la fuerza. Ahora, si el codo lo tiene mucho más arriba, ¿sí? Por ejemplo, a, no sé, 40 grados y tiene que hacer mucha fuerza, el codo y la fuerza que hace el brazo es menos eficiente. Entonces podemos recomendar otra cosa. ¿Sí? Otro ejemplo más. Bueno, esto lo vimos la anterior, los ángulos límites y los ángulos de confort que vienen de la mano con todo esto, ¿no? Donde la persona tiene los músculos relajados, ¿sí? Que no genera ningún tipo de... o sea, sus músculos están en posición de relajación, ni de tensión, ni de flexión, digamos, ¿no? O sea, el músculo de la persona, nuestros músculos, digamos, actúan por impulsos eléctricos, ¿sí? Y se extienden o se contraen o se extienden según pulsos eléctricos que le manda el cerebro. Cuando nosotros los tenemos en posición de relajación, ¿sí? Que el cerebro no le está mandando ningún mensaje, ahí es donde tenemos la sensación de confort, ¿sí? Donde el músculo está relajado y no está haciendo fuerza. En estas posiciones es donde pasa eso. En estas posiciones es donde debemos buscar que las personas trabajen, ¿sí? Que todas las posiciones que adopten y movimientos nunca se salgan de los ángulos de confort. ¿Sí? Por ejemplo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Estas planillas que estamos viendo, ¿forman parte de la que se utiliza para realizar la planilla oficial de la CRT o no? No. Las RT creo que no llegan a este nivel de detalle. Es mucho más básico lo que pasa en las RT. La RT no evalúa con este nivel de detalle. ¿Ustedes vieron en la resolución 886 en seguridad e higiene? Claro, me refiero a eso, a Bueno, la resolución. la resolución 886, que la vamos a ver, es una resolución de ergonomía que hace un análisis general de las industrias o de las empresas, en donde hace una evaluación ergonómica de varios puestos de trabajo, ¿sí? Y se hace un análisis en el que me dice si vale la pena o no hacer otra revisión, porque los valores que se encuentran son complejos, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, una persona está paseando, trabaja en un reparto de delivery así, con una bici así, y otra persona trabaja así, como el último, ¿no? Ergonómicamente, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál ustedes ven que tiene mejor postura de los 4? La primera. No, para mí el ciclista, Para mí el ciclista. porque la postura del ciclista por algo está hecho así. Si es una bicicleta, una bicicleta de deporte. ¿Por el rozamiento que tiene el ciclista? Sí, Que va en más realidad al costado.
Acá, por ejemplo, en el ciclista es por la posición de las piernas para realizar fuerza. Si supongamos que el primero, este que vemos acá, quisiera ir más rápido o acelerar, ¿qué hace? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren Se tiene acelerar que en este encorvar tipo de para ejercicio? adelante. Claro, te encorvas para adelante, haces esto y te parás, ¿no? Y vas haciendo fuerza. Entonces, según la posición de las piernas, es como Por hacemos. eso se dice que el asiento tiene que estar alto para que la pierna se estire bien cuando hace, digamos, la Claro, bicicleta, cuando hace se estire la pierna y no quede encurvada. cuando llegue la posición al punto más bajo, la pierna quede totalmente estirada. Lo que hace la resolución esta 886 es evaluar, por ejemplo, esto, si fuese un puesto de trabajo, y te dice que me parece que la posición no es la adecuada. Se pasa a una segunda planilla y dice, a ver, evaluemos varias cosas. Pasa esto, cuánto tiempo pasa en esa posición, consideramos esto, hay como un checklist que ya lo vamos a ver a eso, que nos va diciendo cosas y nos dice, sí, la posición no es adecuada, pero no nos dice está mal, dice, se requiere la evaluación de un ergónomo con un poco más de nivel de profesionalismo. Y ahí es donde se puede contratar a un especialista en ergonomía, de seguridad e higiene o de donde sea, para que evalúe todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Ustedes pueden evaluarlo y decir, sí, algo mal hay, pero no sé cuánto mal. Bueno, para evaluar cuánto mal, se hacen estas cuentas. Dice, bueno, a ver la posición que adopta, podemos filmarlo, sacarle fotos y dibujar, por ejemplo, si esta fuese la foto, ¿sí? Dibujar sobre el cuerpo esto y evaluar este ángulo y este ángulo de acá y evaluar, por ejemplo, si entre los ángulos de confort, si es confort o no es confort. No, no es confort. Bien, entonces hay un riesgo acá, ¿sí? Y evaluar este ángulo de acá y evaluar si el brazo hace así, así, qué pasa con este ángulo de acá y la posición de la cervical, y empezamos a evaluar un montón de cosas con una foto, con una filmación, que nos va a dar un grado de detalle mucho mayor que en un simple análisis con un checklist, para evaluar cuánto tiempo puede estar haciendo eso, qué es lo que pasa y demás. Y podemos hacer otro tipo de estudios que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. ¿Sí? Gracias. Buenísimo. Pero nosotros lo que vemos acá, nuestra asignatura, es ir un poquito más allá de lo convencional, ¿sí? Evaluar cosas que para eso estamos haciendo una carrera que nos va a permitir tener competencias para evaluar otras cosas que ustedes están haciendo una licenciatura, ¿no? Seguridad de higiene. Sí. Sí. Bueno, un técnico quizás no puede evaluar esto. Cuando evalúa esto dice, no, acá necesitamos un licenciado en seguridad de higiene que nos permita evaluar todo esto y nos haga un análisis un poquito más complejo de lo que yo puedo hacer. Y acá es donde entran ustedes a decir, ah, sí, Martín me enseñó Excel y yo te puedo hacer este cálculo. Y ahí te mandamos WhatsApp. Martín, ayúdame, sálvame de esta. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa en el trabajo muscular. Hay distintos tipos de trabajos musculares, ¿sí? Podemos dividirlo en 4 grupos básicamente principales. El primero es el trabajo pesado, ¿sí? Un trabajo pesado es, por ejemplo, la construcción, el albañil, el campo, las actividades agrícolas, la industria pesada, industria ferroviaria, o sea, donde la persona se encuentre con trabajo realmente que tenga que mover maquinaria pesada, levantar peso, empujar. Ahí tenemos bastante para estudiar desde nuestro lado. Después tenemos un segundo nivel que es manipulación de materiales. Ahí tenemos transporte, almacenaje, los depósitos. La enfermería también se considera ahí, ¿sí? Reposición en supermercados y demás, donde tenemos que manejar un montón de bolsas, palets, paquetes y demás. O sea, lo que estamos haciendo es un trabajo de dinámico muscular, pero no es tan pesado, porque el empaquetado además ya viene regulado para que el peso no sea mayor a X cantidad de kilos, salvo la enfermería. Después tenemos trabajo estático, ¿sí? El trabajo estático es trabajo de oficina, generalmente todo lo que es oficina es estático, ¿sí? O en algunas industrias también hay trabajo estático, en donde yo tengo que estar mucho tiempo quieto haciendo una tarea y quizás lo que muevo es una parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, las manos si estuviese en una oficina. Y después tenemos otra división que es el trabajo repetitivo, ¿sí?
El trabajo repetitivo es la persona en posición casi estática, pero está haciendo siempre el mismo movimiento, ¿sí? Con alguna parte de su cuerpo. Vamos a dividir en 4 partes el trabajo muscular, ¿sí? Diferencia entre trabajo estático y trabajo dinámico. ¿Sí? El trabajo dinámico lo que hace es aumentar la respiración o la frecuencia cardíaca y con eso la respiración, ¿sí? Lo que llamamos ventilación, respiraciones más profundas, agitación, ¿no? Nos cansamos, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Y aumenta el aporte de oxígeno a los músculos y disminuye algunos flujos en áreas que son más inactivas, ¿sí? Tenemos grandes contracciones y relajaciones de los músculos, o sea, los músculos están trabajando constantemente. Y eso nos genera, si tenemos mayor frecuencia cardíaca, mayor ventilación y movimiento de los músculos, tenemos un aumento del consumo de energía, por lo tanto nos cansamos más rápido o necesitamos más energía para funcionar. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, es como lo dijimos la otra vez, es como un auto, ¿no? Si yo voy despacito y regulando, el tanque de nafta me dura mucho más que si yo voy a fondo todo el día, me dura mucho menos. Bueno, ¿por qué? Porque el motor consume según cómo yo lo uso. El cuerpo humano es igual. Según cómo yo lo uso es lo que consumo. Y el consumo viene dado por el alimento, ¿sí? La alimentación que nosotros tenemos. La alimentación nuestra se transforma en glucosa, que esa glucosa va a nuestro organismo y es lo que transforma, es el combustible de nuestro organismo, lo que chupa la sangre para convertirla en movimiento y generar el movimiento de los músculos, el corazón y demás. Si el cuerpo humano no tiene combustible, se queda sin combustible, aparece una sensación de hambre y de cansancio y empieza a consumir, para no quedarse, la reserva, ¿sí? Es como la reserva del tanque. ¿Cuál es la reserva? Las grasas. Por eso cuando hacemos mucho ejercicio y comemos poco, adelgazamos, porque el cuerpo empieza a consumir de las grasas, ¿sí? Ahora, en cambio, en un trabajo estático, donde no hay gran movimiento, la respiración y la frecuencia cardíaca permanecen estables, pero aumenta la presión en algunos músculos específicos, ¿sí? Que es donde estamos esforzando, y siempre se centra en el mismo, ¿sí? En algún músculo que nosotros estamos trabajando específicamente ahí, ¿sí? Ahí no vamos a tener tantos riesgos de fatiga, pero sí de lesiones específicas en esos músculos. En cambio, en un trabajo dinámico vamos a tener otro tipo de riesgos. O sea, las personas, según el tipo de trabajo, van a tener distintos tipos de riesgos. Obviamente, esto va a depender del tipo de persona y del tamaño de la masa muscular de la persona, ¿sí? Sabemos que, lo que decíamos hoy, una persona con gran masa muscular y con buen entrenamiento va a soportar mucho mejor trabajos dinámicos que una persona con poco entrenamiento. Si yo estoy acostumbrado y trabajé toda la vida de oficina porque soy contador y siempre trabajé en una computadora muchos años, y un día me pasan a una planta y tengo que empezar a hacer un trabajo dinámico, pesado, seguramente mi cuerpo lo sienta bastante, ¿sí? No va a ser lo mismo que la persona que desde siempre estuvo acostumbrada a trabajar, digamos, haciendo movimientos, ¿sí? Levantando peso con el cuerpo y demás. No va a ser lo mismo para la persona. O sea que las personas no las podemos medir a todas iguales. Todas las personas somos diferentes y todos los cuerpos son distintos. Vamos a analizar un poquito esto de las cargas de trabajo, ¿sí? El gran inconveniente viene cuando la carga de trabajo supera la capacidad física de la persona, ¿sí? Mientras la carga de trabajo, todo lo que yo esté trabajando, el peso que levante, el movimiento que haga y demás, no supere mi capacidad física, ¿sí? Lo que yo puedo dar, no pasa nada, el cuerpo se adapta, ¿sí? Y se va a recuperar. O sea, yo trabajo todo el día y me voy a mi casa, descanso, como, y el cuerpo se recupera y el otro día ya estoy listo para trabajar de nuevo. Ahora, si yo trabajo todo el día y superé mi carga, ¿sí? El cuerpo descansa, pero quizás no llega a recuperar todo ese descanso o esa energía que gastó. Y al otro día tengo que volver a hacer lo mismo y se cansa más porque no llegué a recuperar, y otra vez tampoco recuperé ese día, y así va pasando hasta que llega un punto en que la fatiga se hace presente, ¿sí? Se va a producir
una sensación de fatiga, donde va a ser más difícil recuperarse y donde aumenta el riesgo de lesiones, porque la capacidad física del trabajador o de la persona no es apta para ese puesto. ¿Qué hacen ustedes si pasa eso? Tienen una persona que trabaja, un trabajo re pesado, lo ven levantando bolsas, llevándolas de acá para allá, moviendo carros, haciendo esto, haciendo lo otro, trabajando 9, 10 horas por día, y después descansa un poco porque a la noche tiene otro trabajo, porque no le alcanza la plata, entonces no llega a descansar y alimentarse bien, y al otro día hace lo mismo. ¿Qué recomendación darían ustedes? Primero analizar el puesto de trabajo, el peso que está levantando. Bien. ¿Y Reducirle después? las horas de trabajo. Bien. Bien. ¿Qué más? Ver si Y se puede hacerle un cambiar de puesto. preocupacional. Ver si se puede cambiar de puesto. Bien. Hay un O montón darle de... más descanso Darle durante más la jornada. descanso durante la jornada, bien. Generalmente muchas veces es lo que se hace, ¿no? Es dar un poquito más de descanso o el descanso va en la rotación de puestos, decirle, bueno, no te mates haciendo esto, anda rotando con otro para que el que esté descansado pueda seguir haciendo ese puesto y mientras tanto buscar la manera de reemplazar ese puesto, de cambiar algo de ese puesto, ¿no? Nosotros, como licenciados, como ergónomos, lo que vamos a buscar es calcular o determinar dónde está el límite, ¿sí? ¿Dónde está ese límite que nosotros podemos decir, hasta acá es aceptable que la persona pueda realizar ese trabajo, ¿sí? Si la persona pasa ese límite, muchas veces no nos damos cuenta y estamos pasando ese límite y un cachito los pasamos, no es que lo pasamos mucho, lo pasamos un poquito todos los días, va a llegar un punto en donde a largo plazo también vamos a tener un problema, ¿sí? Porque aparece una lesión, aparece una hernia, aparece una lumbalgia, aparece alguna enfermedad porque estamos sobrepasando ese límite aunque no nos demos cuenta, aunque la persona no se dé cuenta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que determinar a dónde llega ese límite. Una de las maneras de saber dónde llega ese límite es medir el gasto energético, el consumo de oxígeno. Vieron que con todo esto del COVID empezaron a aparecer mucho más los aparatitos para medir el consumo de oxígeno o la oxigenación de la sangre. Antes como que no era muy común, o sea, obviamente los médicos y demás lo usaban, pero no era algo tan frecuente. Bueno, a partir del COVID y demás, que es como que se empezó a usar mucho más. Bueno, eso se usa para medir el consumo de oxígeno y saber, según el puesto que estamos evaluando, con ese consumo y otros valores, si estamos bien o estamos mal. Pero hay un valor que se llama carga de trabajo relativa, ¿sí? Es como el consumo de oxígeno del trabajador durante la jornada de trabajo, diferenciado o relacionado a el consumo de oxígeno que tiene en una jornada normal, ¿sí? Es como decir, vos en tu casa, sentado, ¿cuánto consumo de oxígeno tenés? O haciendo una tarea normal en tu casa, cocinando. Tanto, bueno, y en el trabajo, en tu jornada de trabajo, bueno, evaluar eso y ver si es aceptable o no, ¿sí? El límite recomendado es un 30 o 35%. O sea que vos podés estar hasta un 30 o 35% más del valor que tendrías en tu casa si estuvieses haciendo un asado, o cocinando una torta o haciendo alguna tarea de lo que sea, pero sin esfuerzo, ¿sí? Ese es el límite recomendado. ¿Cómo hacemos para calcularlo si no tenemos ese valor? Hay una formulita, acá aparece la matemática de nuevo, que se llama formulita de Carbonen, ¿sí? Que fue un poco el que hizo esto. El límite, ¿sí? Es igual a la frecuencia cardíaca en el trabajo menos la frecuencia de reposo, dividido la frecuencia máxima menos la frecuencia de reposo. Por ejemplo, bien, otra cosa importante, ¿cómo sabemos la frecuencia cardíaca máxima? ¿Sí? La de trabajo la podemos medir, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Le ponemos un aparatito a la persona, o ahora con los mismos relojes inteligentes miden la frecuencia cardíaca, o algunos celulares
tienen para medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? O los relojes que se usan para correr. La de reposo también la podemos medir, porque nos sentamos y estamos tranquilos mirando una serie y nos medimos la frecuencia cardíaca y esa es nuestra frecuencia cardíaca de reposo. Ahora, ¿cómo es la frecuencia máxima? La frecuencia máxima es llevar al límite a la persona. Es difícil medir eso, pero lo que podemos hacer es una formulita, ¿sí? Que se usa, que es con la edad. Por ejemplo, la frecuencia máxima sería 220 menos la edad. Para una persona de 40 años es 180. ¿Sí? Entonces podemos usar esa fórmula para evaluar. Por ejemplo, si es la frecuencia de reposo es 70 y la de trabajo es 90, el límite, haciendo esta formulita, es 90 menos 70, dividido la máxima menos la de reposo, 180 menos 70. Ahí nos da 18%. Quiere decir que está bien. ¿Sí? No está pasando el 35%. Ahora, si la frecuencia de trabajo de esas personas es 110, ¿sí? El límite es 110 menos 70 dividido 180 menos 70. Y ahí nos da 36%. Ahí ya está un poquito sobrepasado porque lo recomendado es entre el 30 y 35%. O sea que con un reloj o un aparatito para medir frecuencia cardíaca, podemos evaluar qué gasto energético está haciendo esa persona y qué tan saludable o no es ese trabajo para esa persona. ¿Sí? Profe, Sí. ¿usted tiene ese aparatito para mostrarlo? No tengo el profesional acá, no lo tengo conmigo, sí lo he usado, lo tenemos en el laboratorio acá en la universidad, pero, por ejemplo, sí tengo el reloj, el reloj inteligente que lo mide eso. Claro, que es como digital, que es para tomar el tiempo de correr. Exactamente, el reloj tiene como un sensor que va midiendo constantemente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? A ver, yo estoy buscando acá, no encuentro, no sé dónde tendría que poner para medirlo acá. A ver. Acá, por ejemplo, mi frecuencia cardíaca me dice que es 60. En este momento sentado. Medición de frecuencia cardíaca y estrés. Me está diciendo que es 60. En este momento está midiendo. A ver, no sé si se están viendo en la pantalla. No sé si se llega a ver. Uy, Sí. ahí me dice que recién me puse a medir, es 63 y abajo me dice que está ahora, la frecuencia de hoy, 63 y la máxima que tuve hoy sin hacer ejercicio fue 93. ¿Sí? El reloj me lo está midiendo, me lo va midiendo cada tanto. Le pongo medir y empieza a evaluar, ¿sí? Con un sensor que tiene cuáles son mis pulsaciones. Básicamente lo que me mide son las pulsaciones. Y va midiendo y en algún momento se detiene y me dice, en este momento es tanto. Eso es básicamente lo que hace la medición. Entonces, aparatitos de estos hay un montón, ¿sí? Lo ponemos a las personas estos aparatitos y le medimos a la persona directamente y lo vamos midiendo mientras va trabajando. Entonces mientras la persona está trabajando, le prestamos el reloj, le ponemos un relojito y vamos midiendo su frecuencia cardíaca, ¿sí? Y vamos haciendo esta cuentita, ¿sí? Buscamos a ver dónde tuvo el máximo. Por ejemplo, acá esto me dicen hoy, ¿cuál fue mi frecuencia cardíaca máxima hoy? Fue de 93, ¿sí? La de reposo 63. O sea que yo podría hacer esta cuentita. Yo no tengo 40, tengo 37, o sea que sería un poquito más, sería 93 menos 63 dividido 180 y algo, dividido 63. Y ahí me va a decir cómo estuve hoy, por ejemplo, ¿no? Que obviamente me va a dar un 20%, no es tan diferente a estos valores. No estuve tan mal. Ahora, si una persona nos da 110 de trabajo, en algún momento está trabajando y tiene 110, la cuentita ya nos da 36. ¿Sí? ¿Fui más o menos claro con esto? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí.
Ahora, ojo, hay un detalle importante acá, que este valor nos dé entre 30 y 35 o nos dé menos, no quiere decir que ergonómicamente esté bien o que no haya riesgo de lesiones. Muchas veces se confunde y se dice, no, me lo medimos así, no, está joya, está en el 18%. Listo, no te preocupes, pasamos a mirar otra cosa. Y quizás la persona está haciendo una mala carga con el cuerpo, está en mala posición, está cargando mal la espalda, ¿sí? Y si bien su frecuencia cardíaca y demás no tiene un riesgo de estrés o de agotamiento, pero sí la forma en que carga los materiales le pueden generar una dolencia o una lesión puntual, ¿sí? No por fatiga, pero sí puntual. ¿Sí? Eso es a tenerlo en cuenta, no es que porque me dé bien ese valor ya está, no hay riesgo ergonómico, no. Eso es uno de los valores. La persona, ese valor lo que me dice es que está, según su trabajo, está relativamente bien según el movimiento y el esfuerzo que hace. Pero igual tengo que evaluar cómo se posiciona, cómo maneja las cargas, cómo las levanta, cómo las traslada, ¿sí? ¿Qué carga levanta? ¿Qué parte del cuerpo usa? Tengo que seguir haciendo un análisis ergonómico bastante exhaustivo. ¿Sí? Ahora, Sí, profe. hay otros trabajos, bueno, eso era para cargas pesadas. El manejo de materiales, ¿sí? Por ejemplo, en los depósitos, la construcción también, el que reparte agua, hay un montón de trabajos en la enfermería y demás, en donde, Claro, profe, ahí muchos tienen la faja lumbar. bien, ahora He vamos a visto. hablar de la faja lumbar, también. Ahí se usa mucho la faja lumbar para suplantar la fuerza que el cuerpo no puede hacer, ¿sí? Hay que tener cuidado con la faja lumbar porque es un arma de doble filo. Funciona bien, ayuda, pero muchas veces, básicamente y resumido, si nos acostumbramos a usar la faja lumbar y un día no la usamos, toda la parte que nosotros debíamos haber fortalecido, por ejemplo, abdominales, espalda y demás, y un día nos la sacamos y queremos levantar, no la tenemos tan fortalecida, nos confiamos y ahí la lesión puede ser mayor, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con la faja lumbar de que la persona la use realmente todo el tiempo, porque la usa un rato y después como hace calor y transpira, se la saca y se la olvida y se va a almorzar y como la aprieta, la deja tirada por ahí, después vuelve y no la usa más, o la usa en el trabajo, después va a la casa, hace otro trabajo y ahí no la usa. Es un riesgo, ¿sí? Porque la faja lo que está haciendo es hacer el trabajo de músculos del cuerpo. El trabajo que debería hacer el músculo lo reemplaza la faja. Si yo le saco la faja, lo hace el músculo. Si la persona se acostumbra a utilizar la faja, ese músculo está como relajado, como que está tranquilo, como que no tiene que hacer ningún esfuerzo. Ahora, el día que le toque hacer esfuerzo y trabajar porque la persona no usa la faja, va a tener un problema porque no se desarrolló lo suficiente, como quizás otras partes del cuerpo, como los brazos y demás. Bien, los puestos de trabajo que son estáticos, oficinas, bueno, acá vemos un trabajo estático en una industria, oficinas, peajes, supermercados y demás, tienen riesgos no de fatiga, ¿sí? O sea, la fatiga acá no va a llegar, o sea, acá no tendría sentido que nosotros midamos el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, además, porque no vamos a ver una persona en una oficina o en un supermercado con una frecuencia cardíaca alta por el trabajo que tiene que hacer. Pero sí hay riesgos de posturas. Acá es donde tenemos que evaluar la postura, ¿sí? Y utilizar distintos tipos de sillas, como por ejemplo esta de acá, para que la persona no esté todo el tiempo parada, ¿sí? O girando la cintura o teniendo malos movimientos. Entonces, según el tipo de trabajo, por ejemplo acá, no vamos a evaluar estrés físico, vamos a evaluar otro tipo de estrés o vamos a evaluar cargas puntuales en el cuerpo de la persona, ¿sí? O cuando el trabajo es repetitivo, puede aparecer tendinitis, algún otro tipo de dolencia porque el cuerpo está quieto, pero se está moviendo mucho una parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos el mouse, puede aparecer esa tendinitis, esos dolores en la muñeca que se dan por la mala posición de la muñeca y de la mano y que la estamos moviendo constantemente, ¿sí? Y los tendones y demás están trabajando, los músculos están trabajando, pero nosotros ni lo sentimos. Entonces ahí tenemos que aplicar otro tipo de análisis ergonómico.
¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ya Sí, nos queda poquito para Sí, lo de hoy. ¿Cómo prevenimos esto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Sí? Bueno, fíjense acá, cada vez se está usando más en las industrias, perdón, en las industrias el entrenamiento, o si no entrenamos en la industria o en la oficina o en la empresa, tratar de que las personas hagan ejercicio en su tiempo de ocio, ¿no? Que salgamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio, a correr, a nadar, a caminar, o al menos tener algún tipo de trabajo físico fuera de esto. ¿Para qué? Para que todas las cargas musculares no sean tan pesadas, ¿no? O sea, cuanto más ejercicio hacemos, más preparadas van a estar las personas para sobrellevar este problema. Bien, vamos a cortar por acá para avanzar en la segunda mitad, la clase que viene, para que no sea tan pesado y tanta carga de info. El 3 me representa, profe. ¿Cuál es El tercero me representa. Sí, sobre todo a esta hora, ¿no? Profe, ¿esta presentación está cargada en el EBA? Sí, debería estar, a ver, yo creo que sí. Sí, profe, está en la carpeta ¿Está? de las clases, sí, sí. ¿Con qué Bien, nombre bien. está? En la carpeta de clases está como Trabajo trabajo físico y físico biomecánica. y biomecánica, es la última. Debería ponerle los numeritos, así van por orden, ¿no? Profe, yo imprimí todas, son como 10 apuntes. O sea, Sí, como 10 carpetas vendrían a ser. sí, son muchas. Está bien, si a vos, o sea, si No, yo los a vos imprimí te ya para tenerlo, sirve, porque si tengo que ir una semana, voy a la librería, busco, vuelvo y así a cada rato ya imprimo todo de no, todas está las bien, materias de una. está perfecto, está perfecto. Todo lo que está ahí, cargado en la carpetita esa, lo vamos a ver. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? Oxímetro, No, hay después mi de programa que parte mirar te bien no. el hace lo que es trabajo, profe, eso. le voy a hacer consultas. Bueno, no hay problema, me mandan. Igual el otro profe nos dijo que la parte de ergonomía ni bola le dan las RT. Es real eso. Estoy leyendo, perdón, estoy recién ahora leyendo el chat. Lo que dijo Melissa. Sí, es verdad, por eso, cuando veamos 886, que es la regulación que hay de ergonomía legal en Argentina, es nueva la resolución, desde el 2015, pero se empezó a aplicar en el 2017-18 y ni siquiera se controla. No es algo que está tan controlado. Profe, y es algo que es muy general en todos, no hay un detalle como usted lo está aplicando ahora. No, totalmente. Vamos a ver que es muy general, es como que la ergonomía siempre fue como, sí, que esté la espalda recta y la posición del mouse y de la pantalla y no mucho más. No hay directamente muchas más evaluaciones. Lo que pasa es que existe otra ergonomía que es todo esto, que sí se hace, ¿sí? Que se hace más detalladamente cuando hay una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, una industria quiere mejorar la parte ergonómica porque encuentra que tiene gran diserción de personal, ¿sí? Entonces, yo conozco que han contratado ergónomos o ingenieros o con ayuda o grupos de trabajo de licenciados en seguridad y higiene y demás para hacer un análisis ergonómico, pero no porque haya una RT o lesiones o cosas así, sino más desde el lado de la productividad, es decir, queremos que las personas trabajen más cómodas y eso genere más productividad en la organización, mayor comodidad, confort y demás, y hace a que las personas no se quieran ir al poco tiempo de ingresar. Ahí sí se hace un análisis mucho más exhaustivo, pero no tiene nada que ver con la RT y no es que se hace porque me obligan, ¿sí? Generalmente, seguridad y higiene, muchas de las empresas lo hacen porque se las obliga, porque si no, no lo harían. Esto va por el otro lado, es decir, lo quiero hacer Sí, para porque si no nos mejorar. multan. Porque claro, porque hay multa, ¿sí? Es como, se hace por eso se hace más o menos y se tira ahí, como bueno, si podemos lo hacemos. Hay otra ergonomía que se hace por el lado de la quiero hacer porque, no porque me obligan, sino porque me va a servir y quiero que después de aplicar esto mejore muchas cosas en la industria, en la organización. Ahí sí se aplica.
quizás para las industrias está bien hacer ese estudio, pero la mayoría de las empresas consideran al empleado como un número y no como una persona. Bueno, ¿Cuál está? hay una realidad también, eso depende de la industria también y de la situación, ¿no? O sea, cada vez hay la tendencia laboral va hacia otro mundo, está cambiando considerablemente. Quizás Argentina recién está llegando y llegó a grandes industrias o a grandes empresas, o que generalmente son las empresas internacionales, que empiezan a aplicar otras cosas en ergonomía y quieren que las personas estén trabajando cómodas para que no se vayan. Entonces, hoy cualquier persona que tiene un título, que tiene una carrera por delante, entra a trabajar en una empresa y no le importa cuánto le paguen, si la empresa al lado los viene a buscar y les ofrece algo mejor, se van. Y a veces es por comodidad en la jornada laboral, ni siquiera es por plata, ¿sí? Si me ofrecen, vieron que ahora se usa mucho en las empresas de informática y demás, de tener el ping-pong, el metegol, los sillones, de ser todo mucho más libre, el aire libre, otro tipo. Claro, bueno, eso va por el lado de sentirte cómodo en la organización para que rindas más y no te tengas que ir, ¿sí? Entonces, muchas veces se busca eso. En las manufactureras o en las empresas que se fabrican productos, se busca la comodidad desde ese lado. Es decir, que las personas estén acá cómodas, más allá del trabajo que tienen que hacer, y apliquemos la ergonomía desde ese lado, ¿sí? Evaluemos, perdón, cuánta fuerza hace un trabajador, ¿sí? Al levantar y al mover todo esto y el producto desde que empieza hasta que se va, cuánto camina una persona, cuánta fuerza hace, cuánto recorre, con qué parte del cuerpo hace la fuerza y cómo podemos reemplazar eso para que la persona no haga fuerza. No, pero no hace fuerza, solamente levanta una tijera y corta eso, sí, pero la levanta 3 veces por minuto, ¿sí? O sea que la levanta 180 veces por hora. O sea que la levanta 1000 veces o 1000 y pico de veces por día. O sea que por 200 gramos que pesa la cosita, 200 por 1000 son 200.000 gramos. Son muchos kilos, son 200 kilos que mueve la persona en un día, por solamente levantar una tijera. Entonces ahí sí se puede hacer un análisis mucho más finito de ergonomía. Bueno, de mi parte, sean libres. Nos vemos el próximo miércoles para despejar dudas. Sobre todo, tiren en el grupo mientras vayan haciendo el cálculo en Excel y demás, a ver qué les va dando. Y las mediciones y demás también. Si tienen dudas de cómo medir, me mandan foto, está bien medir así, medir así, lo que sea, ¿eh? Listo, profe, genial, entonces. Buenísimo, Cualquier profe. cosa le escribo. Gracias, profe. Dale. Nos Bueno, vemos. Nos que vemos. anden bien. Buena semana. Hasta luego.